Un chico faltó a su entrevista para ayudar a un desconocido sin saberlo. El desconocido era el dueño. Daniel Carter se paró frente al espejo ajustándose la corbata por 7ª vez esa mañana. Su reflejo mostró a un joven de 24 años con ojos decididos que no podían ocultar el nerviosismo detrás de ellos. El traje azul marino que vestía, comprado con 3 meses de ahorros de su trabajo de barista a tiempo parcial, colgaba perfectamente en su delgada figura. Era lo más caro que poseía y hoy era el día en que demostraría su valía. Henderson and Company, susurró para sí mismo todavía sin poder creer el correo electrónico que había llegado hace 2 semanas. La prestigiosa firma financiera rara vez reclutaba fuera del circuito de la Ivy League, pero de alguna manera su solicitud había llamado la atención de alguien. Tal vez fue su promedio perfecto de la universidad estatal o tal vez la brillante recomendación del profesor Winters. Cualquiera que fuera la razón, Daniel sabía una cosa con certeza: esta entrevista era su boleto dorado, su única oportunidad real de entrar en el mundo que parecía tan fuera de su alcance. Creciendo en un pequeño apartamento con una madre soltera que trabajaba en 2 trabajos para pagarle la universidad, Daniel se había prometido a sí mismo que haría algo con su vida. Su calendario de pared tenía la fecha marcada en rojo. Abril 15 con las palabras «Futuro comienza», escritas debajo en negrita. Daniel miró su reloj. 7:45 am. Su entrevista no era hasta las 9:30, pero había planeado llegar a las 8:45 dándose suficiente tiempo para recomponerse y revisar sus notas una última vez. El pronóstico del tiempo había mencionado una posibilidad de lluvia ligera, pero nada lo suficientemente preocupante como para alterar sus planes. Agarró su portafolio de cuero, otro derroche para esta ocasión, y se dirigió a la puerta. «Tú puedes», se dijo. Asimismo, echando un último vistazo al estrecho apartamento tipo estudio que esperaba que después de hoy pronto fuera un recuerdo. Las primeras gotas comenzaron a caer cuando Daniel salió de la estación de metro a 6 cuadras del edificio Henderson. Para cuando caminó media cuadra, esas inocentes gotas se habían transformado en láminas de agua que caían en cascada desde un cielo repentinamente ennegrecido. Un trueno estalló en lo alto con tanta fuerza que Daniel lo sintió reverberar en su pecho. No, murmuró acelerando el paso mientras trataba de proteger su portafolio con su cuerpo. El portafolio contenía todo su currículum, sus respuestas preparadas a posibles preguntas, cartas de recomendación e incluso un pequeño análisis financiero que había hecho para demostrar sus capacidades. Si se mojaba, perdería su ventaja a su alrededor. La ciudad se sumió en un caos inducido por el clima. Los peatones corrían a esconderse. Los paraguas se volteaban del revés con el viento aullante y las calles rápidamente comenzaron a inundarse mientras los desagües pluviales luchaban por seguir el ritmo del diluvio. El tráfico se ralentizó al mínimo. Las bocinas sonaban en una sinfonía frustrada. Daniel vio una cafetería más adelante y se agachó para unirse a una docena de otros refugiados de la tormenta. Miró su reloj de nuevo. 8:10 de la mañana. Todavía tenía tiempo, pero la lluvia no mostraba señales de amainar. A través de las ventanas de la calle, podía ver escombros volando por la calle arrastrados por ráfagas de viento. La peor tormenta en 5 años. Una barista comentó a nadie en particular mientras limpiaba el mostrador. Dicen que podría inundarse. Por el distrito financiero. El distrito financiero donde se encontraba Henderson and Company. El corazón de Daniel se hundió. Sacó su teléfono y abrió la aplicación para compartir viajes. La pantalla mostraba que no había autos disponibles en su área. Todos buscaban refugio o transporte. Actualizar la pantalla cada pocos minutos arrojaba el mismo resultado. La aplicación de taxis no era mejor. 8:35 de la mañana. El pánico comenzó a apoderarse de Daniel. Salió a empujones. La lluvia le empapó el cabello cuidadosamente peinado y comenzó a penetrar su chaqueta. Apretó su portafolios contra el pecho y comenzó a trotar por la calle buscando desesperadamente algún taxi con la luz encendida. Los minutos pasaban hasta las 8:50 de la mañana. El edificio Henderson estaba a más de 1 milla de distancia y Daniel ya estaba empapado. Sus zapatos de vestir, lustrados como un espejo, brillaban la noche anterior. Ahora salpicaba charcos que a veces le llegaban a los tobillos. Podía sentir el agua filtrándose en sus calcetines, creando un sonido de aplastamiento con cada paso en una intersección importante. Daniel finalmente vio un taxi dejando salir a un pasajero. Corrió hacia él agitando la mano frenéticamente, solo para ver a alguien más meterse en el asiento trasero justo cuando lo alcanzaba.
El taxi arrancó dejándolo parado en medio de la calle inundada. El agua le corría por la cara. 9:05 de la mañana. Daniel ahora iba oficialmente tarde. Su tiempo de margen cuidadosamente planeado había sido arrastrado por la tormenta. Continuó avanzando alternando entre trotar y caminar rápido. Su respiración era dificultosa no solo por el esfuerzo, sino también por debido a la creciente ansiedad. El mercado laboral había sido brutal para los recién graduados, especialmente para aquellos sin conexiones. Esta entrevista representaba meses de rechazos de solicitudes y seguimientos persistentes. Si la perdía, un autobús lo salpicaba enviando una ola de agua sucia de la calle sobre sus pantalones. Daniel apenas se dio cuenta. Su mente estaba calculando y recalculando su hora de llegada, teniendo en cuenta las calles inundadas y el peso de su ropa empapada. 9:15 de la mañana. El edificio Henderson finalmente apareció a la vista en la distancia. Su reluciente fachada de vidrio de alguna manera parecía más imponente a través de la cortina de lluvia. Daniel sintió una oleada de esperanza. Podría llegar justo a tiempo o solo unos minutos tarde. Seguramente lo entenderían. Dadas las condiciones climáticas sin precedentes, aceleró el paso. La cara una vez más. Su portafolio ahora era un desastre de desorden contra su pecho. Su traje, una vez perfecto, se aferraba a su cuerpo como una segunda piel. La lluvia había dejado de ser un inconveniente y se había convertido en un adversario a vencer. Y luego, a través del sonido de la tormenta y su propia respiración entrecortada, Daniel escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Una voz de un anciano en apuros que venía de justo al lado de la calle principal. Daniel dudó. Su mirada se movía rápidamente entre los edificios de Henderson. Una brillante torre en la distancia y la fuente de la voz angustiada a unos pocos metros de distancia, parcialmente oculta por la cortina de lluvia, se encontraba un anciano junto a un elegante sedán negro. El auto estaba inclinado torpemente, la llanta del pasajero delantero estaba completamente desinflada. El anciano llevaba un abrigo de aspecto caro que ahora estaba completamente empapado, su cabello plateado pegado a su frente mientras luchaba con un gato que se negaba a cooperar. «Cosa», murmuró el hombre, sus manos temblaban mientras intentaba colocar el gato debajo del chasis del auto. Daniel miró su reloj nuevamente, 9:18 de la mañana. Su entrevista era en 12 minutos y el edificio Henderson todavía estaba a varias cuadras de distancia, cada segundo contaba. Ahora solo sigue caminando. Ao en su cabeza instó, este es tu futuro en juego, alguien más lo ayudará. Pero la lluvia, las calles estaban casi vacías de peatones y los pocos que pasaban apresurados tenían la cabeza gacha. Concentrados únicamente en llegar a un refugio, el anciano parecía tener unos 70 años, frágil y cada vez más frustrado cuando el gato resbaló una vez más. En el pavimento mojado, Daniel cerró los ojos por un breve momento, las palabras de su padre resonaron en su memoria. Tu personaje se define por lo que haces cuando nadie te ve. Su padre había muerto cuando Daniel tenía 14 años, pero esas palabras se habían convertido en una brújula para su vida. Daniel susurró ya sabiendo lo que haría. Corrió hacia el anciano que levantó la vista. Estaba sorprendido. Ojos amplios. Señor, déjame ayudarte con eso, dijo Daniel alzando la voz por encima de la tormenta. El alivio se apoderó del rostro curtido del anciano. Oh, gracias al cielo, me temo que no soy tan ágil como antes. Mi chofer tiene el día libre y tontamente pensé que podría arreglármelas solo. Daniel dejó su preciado portafolios en el asiento trasero del sedán por la puerta abierta esperando que no sufriera más daños. Se quitó la chaqueta del traje ya arruinada, pero aún así la mejor prenda de vestir que tenía, y la dejó en la calle inundada. Arrodillándose sobre ella, tomó el gato de las manos del anciano. No deberías estar afuera con este clima, dijo señor Daniel colocando el gato correctamente debajo del marco. Esta tormenta tomó a todos por sorpresa. El anciano observó a Daniel trabajar con una mirada evaluadora. No he faltado un día a la oficina en 47 años. No se trata de dejar que un poco de lluvia me detenga ahora. Hizo una pausa estudiando los movimientos metódicos de Daniel. Pareces tener bastante prisa. Tú también, joven. Daniel logró esbozar una sonrisa tensa mientras giraba la manivela. La entrevista de trabajo de Jack bastante importante en realidad. El anciano asintió. Y aún así te detuviste a ayudar a un viejo tonto con una llanta pinchada. El auto comenzó a subir constantemente. No eres un tonto, señor, cualquiera puede tener una llanta pinchada. La lluvia continuaba cayendo por la espalda de Daniel mientras trabajaba. Su camisa blanca, ahora completamente transparente y adherida a su piel en minutos. Daniel había quitado la llanta dañada. Sus manos estaban cubiertas de mugre y
Agua de lluvia. Su apariencia, una vez inmaculada, ahora completamente despeinada. La llanta de repuesto del maletero estaba misericordiosamente intacta y Daniel la montó con deficiencia practicada. Los veranos que pasó trabajando en el taller de su tío durante la escuela secundaria le habían enseñado algo útil. Después de todo casi terminado, Daniel anunció apretando las tuercas del búho con la llave. Su reloj marcaba las 9:27 de la mañana. Su espacio de entrevista esencialmente se había desvanecido, pero extrañamente una sensación de calma se había apoderado de él. Estaba haciendo lo correcto incluso si le costaba caro. El anciano estaba cerca, ligeramente protegido por la puerta del maletero abierta del coche. ¿Manejas bien las herramientas?, observó. No es común entre los jóvenes en estos días. Daniel rió a pesar de sí mismo. Mi tío se aseguró de que pudiera cambiarme de ropa antes de dejarme conducir su vieja camioneta. Dijo que era una habilidad para la vida que todo hombre debería tener. Tu tío suena como un hombre sabio. Los ojos del anciano se arrugaron con calidez. ¿Puedo preguntar dónde se lleva a cabo esa importante entrevista tuya? Daniel terminó de apretar la última tuerca y comenzó a bajar el coche. Henderson and Company es una firma financiera a unas cuadras de aquí. Algo parpadeó en el rostro del anciano. Sorpresa quizás o curiosidad. Los conozco, dijo con cuidado, bastante estricto con la puntualidad. Según recuerdo, sí señor, lo son. La voz de Daniel se mantuvo firme incluso cuando la decepción se instaló en su pecho. Pero algunas cosas son más importantes que llegar a tiempo. Las cejas del anciano se levantaron ligeramente. Incluso una oportunidad de trabajo que podría cambiarte la vida. Daniel se secó las manos feudalmente en sus pantalones arruinados. Incluso que necesitabas ayuda, señor. No podía simplemente pasar de largo. La lluvia finalmente había comenzado a disminuir, aunque el daño ya estaba hecho. Daniel recuperó su portafolio empapado desde el asiento trasero y recogió su chaqueta manchada de barro. Parecía un hombre que había nadado a través de un río en traje de negocios. Por favor, déjame llevarte. El anciano ofreció haciendo un gesto hacia su ahora funcional auto. Es lo menos que puedo hacer después de tu amabilidad. Daniel miró su reloj una última vez. 9:33 de la mañana. Su turno de entrevista había pasado aún. Tal vez si explicaba la situación les mostró que había llegado, aunque fuera tarde. Te lo agradecería. Gracias. Daniel se subió al asiento del pasajero tratando de no gotear demasiada agua en el interior de cuero. El anciano se acomodó detrás del volante con sorprendente agilidad para su edad. Henderson and Company, dijiste. Sí señor. Aunque no estoy seguro de que importe ahora. Ya estoy. El sedán se detuvo suavemente en el tráfico. Los limpiaparabrisas hicieron a un lado la ahora suave lluvia. El anciano navegó por las calles inundadas con confianza. Joven, ¿puedo saber tu nombre? Daniel Carter. El anciano asintió con una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Bueno, Daniel Carter, a veces la vida tiene una curiosa forma de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos. Extendió su mano derecha mientras mantenía la izquierda en el volante. Soy Theodore. Daniel estrechó la mano ofrecida notando el agarre firme y el costoso reloj parcialmente oculto por la manga del abrigo de Theodore. Gracias por el viaje, Theodore. Te lo agradezco. No, Daniel. El anciano respondió con los ojos fijos en el camino. Soy yo quien aprecia lo que has hecho hoy más de lo que te imaginas. El edificio Henderson se alzaba ante ellos. 85 pisos de vidrio y acero perforando el cielo gris. Incluso a través de la lluvia que se disipaba imponía respeto. Un monumento al éxito financiero y al prestigio corporativo. La vista hizo que el corazón de Daniel se acelerara a pesar de su apariencia desaliñada y el conocimiento de que ahora llegaba casi 40 minutos tarde. Theodore detuvo el sedán suavemente en la impresionante entrada del edificio. Aquí estamos, anunció girándose hacia Daniel con una expresión que parecía casi de disculpa. Te deseo la mejor de las suertes, joven. Gracias por el viaje, Sir. Daniel recogió su portafolio empapado dudando antes de abrir la puerta. Y gracias por entender por qué tuve que detenerme. El anciano asintió pensativamente. El carácter se revela en momentos de inconveniente. Daniel recuerda eso con una respiración profunda. Daniel salió a las húmedas secuelas de la tormenta. La lluvia finalmente había parado, pero el daño ya estaba hecho. Sus zapatos chapoteaban con cada paso a través de la multitud pulida de la entrada plaza. Dentro del edificio vestíbulo elevado, el aire acondicionado escondió su ropa mojada como una ráfaga de invierno, enviando un escalofrío involuntario por su columna vertebral. El mostrador de seguridad del personal lo miró con escepticismo apenas disimulado mientras se acercaba goteando agua sobre el piso inmaculado. Buenos días, dijo Daniel forzando la confianza en su voz. Soy Daniel Carter. Tuve una entrevista con Henderson and Company a las 9:30. La expresión del guardia se suavizó ligeramente con reconocimiento. Sí señor. Carter está en la lista. Hizo un gesto hacia el ascensor banco piso 42. Aunque debo advertirle que son bastante estrictos con su horario. Entiendo. Gracias. El ascensor RID parecía demasiado rápido y agonizantemente lento. Daniel usó el tiempo para intentar algo de control de daños, pasándose los dedos por el cabello empapado y secándose la cara con su pañuelo. El reflejo en las puertas pulidas del ascensor mostraba a un joven que parecía haber pasado por un desastre natural que en muchos sentidos él
piso 42 lo recibió con una elegancia silenciosa, una iluminación suave, arte abstracto iluminado en paredes de caoba rica. El mostrador de recepción, atendido por una mujer impecablemente vestida de unos 30 años, se alzaba como una fortaleza entre Daniel y sus sueños que se desvanecían. Buenos días, comenzó su voz delatando más ansiedad de la que pretendía. Soy Daniel Carter, tenía una entrevista programada para las 9:30, sé que llego tarde y me disculpo sinceramente. Había un señor mayor con una llanta pinchada en la tormenta y no pude. La recepcionista levantó una mano con manicura silenciándolo a mitad de la explicación. Sus ojos, aunque no desagradables, no dejaban lugar a negociación. Señor Carter, lo veo en nuestra agenda, pero su espacio de entrevista ya pasó. El señor Brennan ya ha pasado a otros candidatos. Por favor, dijo Daniel inclinándose ligeramente hacia adelante. Me he preparado durante meses para esta oportunidad. Si pudiera tener 5 minutos con el señor Brennan para explicarlo. Lo siento. Pero el señor Brennan fue bastante claro. Henderson and Company valora la puntualidad como un reflejo de profesionalismo y respeto. Ella miró su apariencia desaliñada. Tal vez le gustaría dejar su currículum y podemos contactarlo si surge una oportunidad futura. Las palabras fueron dichas con practicada cortesía, pero Daniel las reconoció por lo que eran: el equivalente corporativo de no nos llame, lo llamaremos. Sus hombros se hundieron casi imperceptiblemente. ¿Puedo hablar con el señor Brennan directamente solo por un momento? La expresión de la recepcionista permaneció sin cambios. El señor Brennan está en entrevistas hasta el mediodía y luego tiene reuniones programadas para el resto del día. Puedo transmitir el mensaje, pero me temo que es lo mejor que puedo ofrecer. Daniel se quedó allí. El agua todavía goteaba de su traje una vez perfecto, creando un pequeño charco en la costosa alfombra. El peso de su decisión al costado del camino de repente se sintió aplastante. Había sacrificado su única oportunidad de entrar en el mundo financiero para ayudar a un extraño. La comprensión dolió más de lo esperado. Entiendo, dijo finalmente, su voz apagada. ¿Podría decirle al señor Brennan que me disculpo por faltar a la cita y que agradecería cualquier oportunidad de reprogramarla? Entregó una copia nueva de su currículum, de su portafolio, una de las pocas páginas que habían sido algo protegidas de lo peor del daño de la lluvia. El papel todavía estaba húmedo en los bordes, una metáfora apropiada para sus esperanzas. Me aseguraré de que reciba esto, prometió la recepcionista. Su tono se suavizó un poco. Tal vez vio la devastación que él estaba tratando de ocultar con tanto esfuerzo. Gracias. Daniel se giró para irse y luego hizo una pausa. ¿Puedo preguntar con quién me habría estado entrevistando además del señor Brennan? El comité de contratación de hoy incluyó al señor Brennan, la señora Yoshida de Cuentas Internacionales y el señor Harrington de Evaluación de Riesgos. Dudó y luego agregó: si ayuda al señor Carter, estas cosas pasan, otras oportunidades surgirán. Pero ambos sabían que eso no era cierto. Henderson and Company contrató solo a los mejores e incluso obtener esta entrevista había sido algo así como un milagro. Caminé hacia el ascensor. Daniel se sintió vacío. El timbre del automóvil que llegaba parecía anunciar la muerte de un sueño que había alimentado desde su primera clase de finanzas en la universidad. En el ascensor descendente, Daniel se permitió un momento de arrepentimiento. Si hubiera tomado la decisión equivocada, si hubiera pasado junto a ese anciano varado, estaría sentado en una entrevista ahora mismo impresionando al comité de contratación con su conocimiento y pasión. En cambio, se dirigía a casa sin nada que mostrar más que un traje arruinado y una historia de oportunidad perdida. El vestíbulo parecía aún más imponente. Al salir, el éxito que representaba ahora se sentía más lejos que nunca. Afuera el sol había comenzado a abrirse paso a través de las nubes, arrojando un brillo irónico sobre lo que parecía el momento profesional más oscuro de la joven vida de Daniel. Caminando por la calle, sus zapatos mojados todavía chapoteando con cada paso, Daniel sacó su teléfono y abrió su aplicación de búsqueda de empleo. Había otras empresas financieras en la ciudad, más pequeñas, menos prestigiosas, con menos oportunidades de ascenso, pero eran algo en lo que no podía permitirse revolcarse en la decepción. Mientras esperaba en un cruce de peatones, Daniel se encontró pensando en el viejo Theodore. Había habido una gratitud genuina en sus ojos y de alguna manera eso se sintió importante. Quizás ingenuamente, Daniel todavía creía que hacer lo correcto importaba, incluso cuando implicaba un costo personal significativo. Al menos puedo mirarme en el espejo, murmuró mientras el letrero de caminata destellaba permitiéndole cruzar la calle lejos de Henderson and Company y lo que podría haber estado detrás de él. La luz del sol brillaba en las ventanas del edificio Henderson, un testigo silencioso de la integridad de un joven y los sueños que aparentemente le habían costado 3 días habían pasado desde la tormenta que había arrastrado la oportunidad de Daniel en Henderson and Company. El sol ahora brillaba con un brillo burlón a través de las ventanas de su apartamento tipo estudio mientras se encorvaba sobre su computadora portátil ajustando su currículum por 5ª vez esa mañana. Su traje, ahora de regreso de la tintorería a un costo considerable, colgaba en la puerta de su armario, un recordatorio tanto de su esperanza como de su decepción. El analista financiero junior, Daniel murmuró para sí mismo mientras se desplazaba por las listas de trabajos, los puestos en empresas más pequeñas
Ofrecían la mitad del salario y el prestigio de Henderson and Company, pero eran algo que no podía permitirse estar desempleado por mucho más tiempo. Sus ahorros estaban disminuyendo y el alquiler en la ciudad era despiadado. Su teléfono vibró a su lado mostrando la cara de su madre en la pantalla. Daniel dudó antes de responder. No le había dicho que se había perdido la entrevista. Todavía incapaz de soportar la idea de decepción en su voz. Había estado tan orgullosa cuando llamó para conseguir la entrevista. En Henderson. Hola mamá, respondió forzando alegría en su voz. Daniel, he estado pensando en ti toda la mañana. ¿Cómo van las cosas con la búsqueda de trabajo? Tragó saliva preparado para finalmente decirle la verdad. En realidad mamá, sobre esa entrevista en Henderson. El pitido agudo de una llamada entrante lo interrumpió. Mirando el pantalla, Daniel vio un número desconocido con el código de área de la ciudad. Mamá, ¿puedo devolverte la llamada? Tengo otra llamada entrante y podría ser sobre un trabajo. Por supuesto cariño, ve a buscar a M. Daniel cambió de llamada aclarándose la garganta. Daniel Carter hablando. El señor Carter llegó con una voz femenina nítida y profesional. Esta es Sandra Michey, asistente ejecutiva del director ejecutivo de Henderson and Company. Llamo para invitarla a una entrevista esta tarde a las 2 de la tarde. ¿Estarías disponible? La mente de Daniel se quedó en blanco. Henderson and Company, sí, estoy disponible, pero pensé que se fue apagando. No pude entender la invitación. Excelente. La señorita Michey continuó. Por favor, venga a la recepción principal en el piso 85, no al departamento de recursos humanos donde estaba programado anteriormente. ¿Necesita indicaciones para llegar a nuestro edificio? No, gracias. Sé dónde está. Daniel respondió automáticamente, todavía aturdido. ¿Puedo preguntar por qué me ofrecen otra entrevista? Perdí mi cita a principios de esta semana. Hubo una pequeña pausa. Me temo que no tengo esa información. Señor Carter, simplemente me indicaron que organizara esta reunión. ¿A las 2 de la madrugada? Aceptable. Sí, absolutamente. Muy bien. Nos vemos. Entonces la llamada terminó y Daniel miró su teléfono confundido. El piso 85 era territorio ejecutivo, no el departamento de recursos humanos en el 42. ¿Fue algún tipo de rechazo de cortesía? Tal vez se sintieron mal por las circunstancias y quisieron decepcionarlo amablemente en persona. No, eso no tenía sentido. Las empresas como Henderson no desperdician el tiempo de los ejecutivos en candidatos rechazados. Daniel miró el reloj, las 11:17 de la mañana. Tenía menos de 3 horas para prepararse esta vez. No habría ninguna tormenta que lo descarrilara, ni ninguna rueda pinchada que arreglar. Llegaría temprano, sereno y preparado para lo que fuera que implicara esa misteriosa reunión. A la 1:15 de la tarde Daniel salió de un taxi frente al edificio Henderson luciendo como un joven profesional en su ahora traje inmaculado. El cielo estaba despejado, las aceras secas. Se sentía como un mundo completamente diferente a su última visita. Buenas tardes, saludó al guardia de seguridad con una confianza renovada. Daniel Carter, tengo una cita a las 2 de la tarde. Cita en el piso 85. El guardia revisó su lista, cejas levantadas ligeramente. De hecho lo hace, señor Carter, ese es el piso ejecutivo. Le entregó a Daniel un lote de acceso especial. Esto lo llevará hasta allí. Los ascensores están a su derecha. El exclusivo ascensor ejecutivo se movió con notable suavidad llevando a Daniel hacia arriba con creciente nerviosismo. ¿Por qué alguien en el piso ejecutivo querría ver lo que podría esperarlo? 85 pisos sobre las calles de la ciudad cuando las puertas se abrieron. Daniel entró en un mundo que hacía que el piso 42 pareciera casi ordinario. El área de recepción presentaba obras de arte genuinas, no grabados y muebles que probablemente costaron más que todo el alquiler de su año de alquiler. Las ventanas de punta de piso ofrecían una vista impresionante del horizonte de la ciudad. Señor Carter, una mujer se le acercó con una cálida sonrisa. Su traje a medida y su actitud segura la marcaban como alguien importante. Soy Sandra Michey, con quien habló antes. Gracias por venir con tan poco aviso. Gracias por la invitación, respondió Daniel estrechando la mano que le ofrecía, aunque admito que estoy un poco confundido sobre por qué estoy aquí. La sonrisa de la señorita Michey no reveló nada. Todo se explicará en breve. ¿Puedo ofrecerle agua o café mientras espera? El agua estaría bien, muchas gracias. Mientras se alejaba, Daniel se tomó un momento para absorber su entorno. Este era el centro neurálgico de Henderson and Company, donde se tomaban decisiones de miles de millones de dólares a diario. El solo hecho de estar allí se sentía surrealista. La señorita Michey regresó con un vaso de agua de cristal. La compañía, nos vemos ahora. El señor Carter. Daniel casi se atraganta con su primera
El director ejecutivo de Henderson and Company era el propio Theodore Henderson, una figura casi mítica en el mundo financiero que rara vez daba entrevistas y era conocido por ser intensamente reservado. ¿Por qué querría reunirse con un candidato de nivel inicial fallido? Daniel siguió a la señorita Michey por un pasillo con fotos de la historia de la empresa, su fundación en 1937, su supervivencia durante la crisis financiera, su expansión a los mercados globales. Al final había un par de imponentes puertas dobles. La señorita Michey golpeó suavemente y luego abrió una puerta. El señor Carter está aquí, señor, hágalo pasar. Sandra dijo una voz desde adentro, una voz que golpeó a Daniel como extrañamente familiar. El corazón le latía con fuerza. Daniel entró en la espaciosa oficina. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Un gran escritorio dominaba un extremo de la habitación con una silla de cuero de respaldo alto de espaldas a la puerta. Su ocupante aparentemente miraba el horizonte. El señor Carter, señorita. Michey anunció formalmente, ¿puedo presentarle al señor Theodore Henderson? Director ejecutivo de Henderson and Company. La silla giró lentamente y Daniel se encontró paralizado por la sorpresa. Sentado frente a él con los mismos ojos amables y la misma leve sonrisa era Theodore, el anciano de la tormenta, el extraño cuya llanta pinchada había cambiado a costa de su entrevista. Hola de nuevo Daniel, dijo Theodore Henderson levantándose de su silla. Creo que tenemos una conversación que terminar. Daniel se quedó inmóvil, su mente corrió para procesar esta revelación. El anciano con la llanta pinchada era Theodore Henderson, uno de los hombres más ricos del país, el legendario fundador de la misma firma a la que había estado desesperado por unirse. Por favor, tome asiento. Henderson señaló una silla frente a su escritorio. Creo que podría necesitarla. Daniel se hundió en la silla ofrecida, todavía luchando por encontrar las palabras. Señor, no tenía idea de quién era usted. Los ojos de Henderson brillaron con diversión. Ese joven es precisamente lo que hizo que nuestro encuentro fuera tan valioso para mí. Theodore Henderson se reclinó en su silla de cuero estudiando a Daniel con la misma mirada evaluadora que había tenido durante la tormenta. La oficina a su alrededor hablaba de poder y éxito. Los premios se alineaban en las paredes. Los diarios financieros estaban cuidadosamente ordenados en estantes pulidos y a través de las ventanas panorámicas la ciudad se extendía como un rey debajo de ellos. Pareces sorprendido, Henderson, dijo su voz con la suave autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado, aunque imagino que no tan sorprendido como yo cuando un joven con un traje de neopreno empapado se detuvo para ayudar a un viejo tonto con una llanta pinchada. Daniel tragó saliva con fuerza, su garganta repentinamente seca. Señor, si hubiera sabido quién era usted. Henderson levantó la mano deteniendo a Daniel a media oración. Ese es precisamente el punto, señor Carter. Usted no sabía quién era. Yo no tenía idea de que el anciano al que estaba ayudando era dueño de este edificio y varios otros a su alrededor. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en su escritorio. No esperaba ninguna recompensa, de hecho sabía con certeza que su acción le costaría algo valioso. El multimillonario se levantó de su silla con sorprendente agilidad para un hombre de su edad y caminó hacia la ventana. Hace 57 años fundé esta empresa. Con nada más que determinación y un préstamo de mi suegro. En ese entonces mi nombre no significaba nada. Se giró para mirar a Daniel. ¿Sabe por que Henderson y compañía han sobrevivido cuando tantas otras instituciones financieras lo han hecho? Se derrumbó. Sus estrategias de inversión son legendarias. Daniel respondió basándose en su conocimiento de la escuela de negocios y sus modelos de evaluación de riesgos se estudian en todos los programas de finanzas del país. Henderson asintió con aprecio. Buenas respuestas, pero incompletas. Esta empresa ha sobrevivido porque la construí sobre una base de integridad. El dinero se puede ganar de muchas maneras, señor Carter. Pero una reputación lleva toda una vida construirla y segundos destruirla. Regresó a su asiento. Sus ojos nunca dejaron la cara de Daniel. Hace 3 días decidí hacer algo que no he hecho en años: conducir yo mismo al trabajo. Mi esposa pensó que estaba siendo tonto. Mi equipo de seguridad estaba horrorizado, pero quería recordar lo que se sentía ser solo Theodore, no Theodore Henderson. Daniel escuchó atentamente, comenzando a comprender las circunstancias extraordinarias que lo habían traído a esta oficina. Y luego ese maldito neumático explotó en medio de la peor tormenta que hemos tenido en años. Henderson se rió entre dientes. Al principio estaba frustrado, luego divertido por la ironía de mi situación. Allí valía miles de millones en papel, pero no podía cambiar un simple neumático bajo la lluvia. Abrió un cajón y sacó una cartera de aspecto familiar. La cartera de Daniel ahora se secó, pero todavía con manchas de agua de la tormenta. Dejaste esto en mi auto, dijo Henderson deslizándolo por el escritorio. Me tomé la libertad de leer tu análisis de las oportunidades de los mercados emergentes en el sudeste asiático, bastante impresionante para alguien recién salido de la universidad. Daniel miró el portafolio y luego volvió a Henderson. Gracias, señor, pero todavía no estoy seguro de por qué estoy aquí, ¿no es así?
Henderson se recostó de nuevo. Daniel, ¿sabes cuántos graduados de Harvard y Wharton solicitan ingresar a Henderson and Company cada año? Cientos, muchos con un promedio perfecto, pasantías impresionantes y conexiones familiares en la industria. Hizo un gesto hacia la ventana y, ¿cuántos de ellos se detendrían a ayudar a un anciano a cambiar una llanta bajo la lluvia torrencial sabiendo que les costaría la oportunidad de obtener el trabajo de sus sueños? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. No muchos, admitió Daniel en voz baja, no muchos. Henderson estuvo de acuerdo, de hecho, apostaría a que el número es extremadamente pequeño. Presionó un botón en el intercomunicador de su escritorio. Sandra, ¿podrías traer el archivo, por favor? La señorita Mitchell entró momentos después con una carpeta gruesa que colocó frente a Henderson antes de salir silenciosamente de la habitación después de que te marcharas de nuestro edificio el lunes. Hice algunas averiguaciones, explicó Henderson. Al abrir la carpeta, su expediente académico es excepcional, especialmente considerando que trabajó a tiempo parcial durante su educación. Sus profesores hablan muy bien de sus habilidades analíticas y ética laboral, pero lo que realmente me interesó fue lo que sus antiguos empleadores tenían que decir. Hojeó varias páginas. El gerente de la cafetería donde trabajó durante 3 años describió cómo se quedó hasta tarde después del cierre cuando una madre joven dejó su computadora portátil esperando hasta que pudiera regresar por ella. Su supervisor en la biblioteca de la universidad notó que reorganizó voluntariamente su sistema de archivos obsoleto durante sus vacaciones de invierno. Un pequeño acto no remunerado que revela carácter. Daniel sintió una oleada de emoción. No había hecho esas cosas por reconocimiento, simplemente habían sido las cosas correctas que hacer. Henderson cerró la carpeta. Nuestro proceso de contratación en Henderson and Company está diseñado para identificar las mentes financieras más brillantes del país y lo hace de manera bastante efectiva. Sus ojos se encontraron con los de Daniel con una calidez inesperada. Lo que no se puede medir es el carácter. Para eso necesito confiar en otros métodos. La llanta pinchada. Daniel susurró comprendiendo. Danning no fue un accidente. La boca de Henderson se curvó en una sonrisa. La llanta pinchada fue completamente genuina. Le aseguro que mi conductor generalmente se encarga de estos asuntos, pero como dije, le había dado el día libre. La coincidencia de que sucediera esa mañana fue sin embargo notablemente fortuita. Se levantó de nuevo, esta vez extendiendo su mano sobre el escritorio. Daniel Carter, me gustaría ofrecerle un puesto en Henderson and Company, no como analista junior aunque sobresaldría en ese puesto, sino como mi asistente especial. Daniel Rose se puso de pie, temblorosamente tomando la mano ofrecida a su asistente especial. Pero señor, no tengo la experiencia para usted. Tiene exactamente la experiencia que estoy buscando. Henderson interrumpió suavemente. El análisis financiero se puede enseñar, las hojas de cálculo se pueden dominar, las teorías económicas se pueden aprender, pero la integridad, negó con la cabeza, que viene de adentro. El multimillonario caminó alrededor de su escritorio colocando una mano paternal sobre el hombro de Daniel. El futuro de esta empresa no depende solo de ganar dinero, sino de tomar las decisiones correctas a menudo cuando esas decisiones no son las más fáciles o las más rentables a corto plazo. Necesito gente a mi alrededor que entienda que Daniel se mantuvo erguido, todo el peso de la oferta hundiéndose en cuáles serían mis responsabilidades. Trabajar directamente conmigo en proyectos especiales, asistir a las reuniones de la junta y aprender todos los aspectos de este negocio de arriba hacia abajo en lugar de abajo hacia arriba. La expresión de Henderson se puso seria. No será fácil. Las horas serán largas, las curvas de aprendizaje profundas, serás examinado por personas que han estado en esta industria durante décadas. No le temo al trabajo duro, señor. No, Henderson estuvo de acuerdo con una sonrisa molesta. Prefiero pensar que no. Señaló las ventanas hacia la ciudad que se extendía ante ellos. Este puesto viene con una compensación significativa. Por supuesto, un salario inicial el triple de lo que ofrecemos a nuestros analistas, más bonificaciones por rendimiento y, eventualmente, opciones sobre acciones. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. La cifra que mencionó Henderson cambiaría su vida de la noche a la mañana. Su madre finalmente podría jubilarse. Sus préstamos estudiantiles podrían pagarse años antes de lo previsto. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja. Debe haber cientos de candidatos más calificados. El rostro de Henderson se volvió pensativo. Cuando tenía tu edad, alguien se arriesgó conmigo. Vio algo más allá de mi currículum. Ahora estoy haciendo lo mismo. Extendió la mano una vez más. Entonces, señor Carter, ¿tenemos un trato?
Daniel agarró firmemente la mano ofrecida. Su futuro se estaba remodelando ante sus ojos. Sí, señor, lo tenemos. El primer día oficial de Daniel en Henderson and Company llegó con cielos nublados, un marcado contraste con la tormenta que había alterado su camino. De pie en la entrada. A la reluciente torre se ajustó su nueva corbata, una de varias que compró con su generoso bono de firma, y respiró hondo. El guardia de seguridad lo reconoció de inmediato. Buenos días, señor Carter, bienvenido a su primer día. Gracias, Daniel respondió. Todavía me estoy acostumbrando a que me traten con tanta diferencia. La semana pasada había sido un torbellino de papeleo, verificaciones de antecedentes y una orientación intensiva. Se mudó de su estrecho estudio a un cómodo apartamento de una habitación más cerca de la oficina. Aunque había resistido la tentación de gastar excesivamente en muebles, la voz práctica de su madre permaneció en su cabeza. Ahorra primero, gasta después. El ascensor ejecutivo lo llevó sin problemas al piso 85, donde Sandra Mitchell esperaba con una cálida sonrisa. Justo a tiempo, Daniel. El señor Henderson aprecia la puntualidad. Le entregó una computadora portátil Slick y un teléfono de la empresa. Estos son para ti, tu oficina es por aquí. Daniel la siguió por un pasillo que no había visto durante su visita anterior. Mi oficina, supuse que estaría trabajando en un área abierta o un cubículo. Sandra rió levemente. Asistencia especial al CEO. No trabajes en cubículos. Daniel abrió una puerta para revelar una espaciosa oficina con ventanas de piso a techo, ofreciendo una vista impresionante de la ciudad. Un escritorio de caoba dominaba el espacio, con una pequeña mesa de conferencias y una cómoda zona de asientos que completaba el entorno profesional. «¿Esto es mío?», Daniel preguntó, apenas creyendo lo que veía. «Todo tuyo», Sandra confirmó. «Bill, pasarás gran parte de tu tiempo en la oficina del señor Henderson o viajando con él. Te está esperando ahora. Por cierto, ya tiene su primera taza de café». Daniel dejó sus cosas y siguió a Sandra a la oficina de Henderson, donde el director ejecutivo estaba revisando documentos en su escritorio. Levantó la vista con una sonrisa que transformó su actitud seria. «Ah, Daniel, justo a tiempo, cierra la puerta. ¿Podrías? Tenemos mucho que discutir durante las próximas 2 horas». Henderson describió las responsabilidades de Daniel y las prioridades inmediatas de la empresa. El alcance era abrumador. Henderson esperaba que comprendiera rápidamente las estrategias financieras complejas, las regulaciones internacionales y los matices de la cultura empresarial de la empresa. Sir Daniel dijo durante una breve pausa: «Tengo que preguntar, ¿no te preocupa que no esté listo para este nivel de responsabilidad?». Henderson dejó su bolígrafo, estudiando a Daniel con esos ojos perspicaces. «Por supuesto que no estás listo. Nadie lo estaría. Es precisamente por eso que existe este puesto, para prepararte». Hizo un gesto hacia la ventana. «Mira ahí afuera, Daniel. ¿Qué ves?». Daniel observó el extenso paisaje urbano, edificios, negocios, gente haciendo sus vidas. «Veo potencial». Henderson corrigió suavemente. «Veo problemas esperando soluciones y oportunidades ocultas a simple vista». Se inclinó hacia adelante. «Pero lo que no veo, lo que no puedo ver desde aquí arriba, es la realidad sobre el terreno, el elemento humano que existe más allá de los balances y los márgenes de beneficio». Se quedó de pie junto a Daniel en la ventana. «Ahí es donde entras tú, tus antecedentes, tu perspectiva. Son valiosos precisamente porque difieren de los míos y de la mayoría de los ejecutivos en este edificio». Un golpe en la puerta los interrumpió. Sandra asomó la cabeza. «Lamento interrumpir, pero los miembros de la junta se están reuniendo para la reunión trimestral». Henderson asintió. «Gracias». Sandra se giró hacia Daniel, listo para sumergirse. «Las reuniones de junta pueden ser intimidantes, pero no hay mejor manera de aprender que haciendo». «Estoy listo». Daniel respondió con más confianza de la que sentía. La sala de juntas era imponente. 16 ejecutivos de rostro severo sentados alrededor de una mesa enorme, la mayoría con décadas de experiencia en el mundo financiero. Daniel sintió sus miradas curiosas, a veces escépticas, como Henderson lo presentó. «Caballeros, damas, este es Daniel Carter, mi nuevo asistente especial. Se unirá a nuestras reuniones de ahora en adelante». Un hombre de cabello plateado cerca de la cabecera de la mesa levantó una ceja. «Bastante joven, ¿no es así, Theodore? No recuerdo ninguna discusión sobre la creación de este puesto». James Henderson respondió de manera uniforme: «Cuando hayas sido SEAL durante tanto tiempo como yo, comprenderás el valor de las nuevas perspectivas». Su tono no dejó lugar a más comentarios durante la reunión. Daniel permaneció en silencio, absorbiendo las complejas discusiones sobre estrategias de mercado y oportunidades de inversión. En ocasiones,
Henderson se inclinaba para susurrar una explicación o contexto para puntos particularmente técnicos. En un momento dado, la conversación giró hacia una empresa manufacturera en dificultades en la que Henderson and Company había invertido significativamente. Los números no mienten, dijo una mujer de rasgos afilados identificada como la directora financiera. Deberíamos reducir nuestras pérdidas, liquidar los activos y seguir adelante. 1.700 personas trabajan allí, respondió otro ejecutivo. El impacto en la comunidad sería devastador. Henderson se giró inesperadamente hacia Daniel. Señor Carter, ¿qué piensa? La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia el recién llegado en medio de ellos. Daniel sintió un pánico momentáneo y luego recordó por qué estaba allí, no por su experiencia financiera, sino por su perspectiva. Crecí en una comunidad que perdió a su principal empleador. Dijo que su voz se hacía más fuerte a medida que hablaba. Los efectos iban más allá del desempleo, se extendían por todos los aspectos de la vida. Allí respiró hondo antes de tomar una decisión basándose únicamente en el balance general. Sugeriría explorar opciones de reestructuración que preserven los empleos mientras se abordan los problemas subyacentes. El silencio recibió sus palabras. Entonces Henderson sonrió. Precisamente por eso te quería en esta sala, Daniel. Se volvió hacia la junta. Formaremos un comité especial para explorar la reestructuración. James Elaine, me gustaría que trabajaras con Daniel en esto. Cuando la reunión concluyó y los ejecutivos salieron, varios asintieron respetuosamente hacia Daniel. Henderson permaneció sentado con una mirada de satisfacción en su rostro. Lo hiciste bien, dijo simplemente, dijiste tu verdad sin miedo, incluso cuando estabas rodeado de personas con mucha más experiencia. Gracias por la oportunidad. Sir Henderson negó con la cabeza. Te ganaste esta oportunidad, Daniel. Nunca olvides que la lluvia no lavó tu oportunidad de éxito. Reveló el camino que debías tomar de pie junto a la ventana de la sala de juntas. Daniel observó la ciudad debajo, sus calles ahora secas bajo el brillante sol. En algún lugar allí abajo, otro joven graduado probablemente se apresuraba a una entrevista soñando con el futuro. Sonrió al pensar que había llegado a Henderson and Company a través de una puerta inesperada, pero ahora entendía que el verdadero éxito no se medía en títulos o salarios, se construía sobre las decisiones tomadas cuando nadie estaba mirando o cuando alguien muy importante estaba en el camino. La tormenta de hecho había lavado sus dudas y en su lugar había pavimentado un nuevo camino hacia adelante, uno alineado con la integridad, la oportunidad y la sabiduría de un hombre mayor que había reconocido en Daniel algo más valioso que la puntualidad o las credenciales, el coraje de hacer lo correcto sin importar el costo.